Hola, bienvenidos, esta vez hablaremos sobre la ejecución de una planta de proceso. Desde mediados del siglo XX, el diseño y la construcción de plantas químicas se han vuelto cada vez más especializados. Las actividades comienzan con el potencial desencadenante de la idea de una nueva instalación. Las complejas condiciones del mercado y las interconexiones con la economía exigen un análisis crítico del proyecto en cuanto a fiabilidad, relevancia económica e impacto ambiental. Esto normalmente se lleva a cabo con la ayuda de un estudio de factibilidad. Con base en los resultados del estudio de factibilidad, una vez que se ha tomado la decisión de continuar con el proyecto, el propietario, cliente, prepara una definición elaborada de la planta, también llamada base de diseño del proceso. La base del diseño del proceso se utiliza para invitar a licitar a los licenciantes del proceso. La selección del licenciante del proceso marca el final de la fase conceptual del proyecto. Se le pide al licenciante del proceso seleccionado que prepare el paquete de ingeniería básica, BEP. El paquete de ingeniería básica sirve como base para la ingeniería de detalle y la construcción. La fase de ejecución del proyecto comienza con los ingenieros de proceso realizando la ingeniería inicial. Luego, el equipo de ingeniería los transforma en dibujos detallados y especificaciones para todos los componentes de la planta. El grupo de compras encarga el equipo y todos los demás componentes a fabricantes especializados. Luego se contrata a empresas constructoras para que construyan e instalen la planta y los componentes. La actividad final consiste en la puesta en servicio y puesta en marcha de la planta. Esto involucra a varias partes, en particular a los ingenieros de procesos de la empresa de licencias de procesos que ha proporcionado la tecnología. Después de una prueba de funcionamiento exitosa, la planta se entrega al propietario. Estudio de factibilidad. Al comienzo del proyecto, hay muy poca o solo una planificación preliminar del conocimiento. A ninguna empresa le gustaría incurrir en costos a menos que sepa si el proyecto es factible. Para esto, se forma un pequeño grupo formado por ingenieros de diversas disciplinas para realizar un estudio de prefactibilidad. Por lo general, este grupo luego se vuelve responsable de la implementación del proyecto en caso de que la empresa tome la decisión de continuar. Antes de que un proyecto pase a la etapa de estudio de factibilidad detallado, las empresas a veces llevan a cabo un llamado estudio de factibilidad previa. Dicho estudio se lleva a cabo si la economía de la inversión parece dudosa y los inversionistas desean estar seguros antes de incurrir en tiempo y costos para realizar un informe de factibilidad detallado. Además, dicho estudio es particularmente útil cuando hay más de una ruta para un producto en particular y la empresa quiere saber cuál es la mejor, tanto técnica como financieramente. Un estudio completo de prefactibilidad debe incluir el diseño, la descripción de la planta y su operación para cada una de las rutas, así como estimaciones de costos, riesgos del proyecto, problemas de seguridad y alguna otra información importante. Estudio de factibilidad detallado. Si el escenario seleccionado se considera factible, se recomienda realizar un estudio de factibilidad detallado para obtener un análisis más profundo del escenario del proyecto seleccionado. En un estudio de factibilidad detallado, los prerequisitos técnicos, comerciales, financieros, económicos y ambientales para el proyecto propuesto se examinan críticamente sobre la base de los hallazgos del estudio de prefactibilidad. Un estudio de factibilidad detallado generalmente consiste en lo siguiente: preparación de la base de estudio, identificación de la ubicación más adecuada para la instalación, descripción de la tecnología, incluida la descripción del proceso, el diagrama de flujo de bloques, las materias primas y los servicios, los catalizadores y el consumo de productos químicos, identificación de servicios e instalaciones externas, evaluación de los requisitos de superficie de la parcela, elaboración del organigrama del proyecto, descripción del proyecto, cronograma del proyecto y metodología de ejecución, estimación de grandes cantidades de material para elementos de instrumentación civil, mecánica y eléctrica, valoración de recursos humanos, personal directivo, costos laborales y otros costos generales, estimación de costes fijos y variables de la instalación propuesta, realización de análisis financieros y recomendaciones para la implementación. Nombramiento del consultor de gestión de proyectos. En esta etapa, el propietario debe decidir si tiene suficiente mano de obra y experiencia para manejar todas las complejidades involucradas en la ejecución del proyecto, incluidos ingenieros de diseño experimentados, personal de adquisiciones y expertos en construcción. En la mayoría de los casos, el propietario designa a una agencia externa para que actúe como consultor de gestión del proyecto, conocida comúnmente como PMC. El PMC funciona como un brazo extendido del propietario en la ejecución del proyecto.
Tecnologías licenciadas y selección de licenciante del proceso. Licenciante de procesos es un individuo o una empresa que tiene los derechos exclusivos de una tecnología patentada en particular, permite que otra parte, denominada licenciatario, utilice la tecnología en su planta de procesamiento, a cambio de la licencia de proceso. El licenciatario paga al licenciante una tarifa de licencia que normalmente es un porcentaje basado en la capacidad de la planta. Sin embargo, la venta de una licencia de proceso por sí sola no tiene ningún significado. Normalmente se vende junto con un paquete de ingeniería básica que contiene todos los detalles sobre la tecnología en forma de dibujos, descripciones y hojas de datos. Para esto, el licenciante cobra una tarifa adicional llamada tarifa básica de ingeniería. Tipos de estrategias de ejecución. Una planta química se puede ejecutar de varias maneras. En consecuencia, se firman diferentes tipos de contratos con el cliente dependiendo del tipo de estrategia de ejecución. Para plantas pequeñas y simples, mientras que los clientes normalmente obtienen la ingeniería básica por parte de los licenciantes del proceso, prefieren que la ingeniería de detalle sea ejecutada por contratistas locales que sean lo suficientemente competentes para ejecutar dichas plantas. De esta manera, ahorran en el costo de la ingeniería de detalle. Para plantas muy pequeñas, los clientes normalmente tienen suficiente mano de obra para ejecutar la adquisición y la construcción con sus propios recursos. En otra opción, el cliente obtiene la ingeniería básica y de detalle realizada por la misma parte. De esta forma, si bien incurren en un mayor costo de ingeniería de detalle, minimizan el número de interfaces. Para plantas más grandes, mientras que los clientes obtienen la ingeniería básica ejecutada por el licenciante del proceso, agrupan la ingeniería de detalle, E, la adquisición, P, y la construcción, C, en un solo contrato. Dicho contrato se denomina contrato EPC. Dichos contratos son hoy en día más populares. En grandes complejos como refinerías o complejos petroquímicos, este tipo de contratos son bastante comunes. Todo el complejo está dividido en secciones dependiendo principalmente del flujo del proceso o la proximidad entre sí. Una sección particular puede tener 3 unidades provistas por 3 licenciantes de procesos diferentes. Sin embargo, el cliente puede designar a un contratista EPC para ejecutar la sección completa. En otro tipo de contrato, toda la gama de actividades se adjudica a un contrato EPC, incluida la licencia de proceso y la ingeniería básica. En este caso, en lugar de que el cliente seleccione el licenciante del proceso, es el licitador EPC quien colabora con un licenciante del proceso y ofrece el paquete completo. Dicho contrato se denomina contrato LEPC, donde L significa licencia de proceso. Ingeniería básica. Ahora que se ha designado al PMC, se ha seleccionado al licenciante del proceso y se ha preparado la base del diseño del proceso, es el momento de comenzar las actividades de ingeniería básica. En algunos casos, puede haber 2 o más unidades en el proyecto en las que el producto de una unidad alimenta a la siguiente. Si existen diferentes licenciantes de procesos para las distintas unidades, la situación se complica aún más. En tales casos, la ejecución de la ingeniería básica de los diferentes licenciantes del proceso tendría que ser ejecutada de manera escalonada y parcialmente superpuesta. Simulación de procesos. Los cálculos de diseño de procesos para procesos que involucran múltiples unidades y los procesos interconectados con balance de materia y energía pueden volverse muy complejos. Hoy en día se dispone de programas informáticos que modelan matemáticamente operaciones unitarias que permiten interconectarlas. Una planta puede así simularse como una red de operaciones unitarias con balance de materia y energía. A menudo, en dichos programas, los licenciantes construyen sus propios paquetes termodinámicos patentados que se han desarrollado después de años de trabajo de laboratorio y experiencia operativa. Diagrama de flujo de proceso. Un diagrama de flujo del proceso describe la unidad desde el punto de vista del ingeniero de procesos. Se muestran todas las líneas y equipos principales. Cada línea tiene un número de flujo. Todos los números de flujo están vinculados a un documento separado llamado balance de calor y masa. En el balance de masa y calor, cada corriente se describe con respecto a su composición, temperatura, presión y propiedades importantes relevantes. Diagrama de instrumentación y tuberías. Las tuberías y la instrumentación son una extensión del diagrama de flujo del proceso y brindan información detallada para que la siga la ingeniería de línea.
Por ejemplo, a diferencia de un diagrama de flujo de proceso, el diagrama de tubería e instrumentación, P&ID, muestra todas las líneas de la unidad. Para cada línea, se proporcionan el número de línea, el tamaño de la línea, la clase de tubería y los requisitos de aislamiento. Se muestran las pendientes requeridas desde el punto de vista del proceso. Se muestra la conexión de las líneas al equipo respectivo y, por lo tanto, se muestran todas las boquillas de cada equipo. También se muestran las válvulas de control. Siempre que cambia el tamaño de la línea, también se muestran los expansores y reductores correspondientes. También se muestran varios respiraderos, drenajes, puntos de muestreo, etc. Hojas de datos de procesos de equipos. Dichos documentos proporcionan todos los datos del proceso con respecto al equipo. Se especifican las dimensiones y capacidades del equipo. Los datos del diagrama de flujo del proceso y el balance de materiales se utilizan para dimensionar el equipo estático, el equipo rotativo, las tuberías, etc. Por ejemplo, los diámetros de las columnas se calculan mediante procedimientos establecidos, el número de etapas se deriva de la simulación del proceso y el espacio entre etapas es seleccionado de las pautas del proceso. Los diámetros y las alturas de los recipientes se establecen a partir de los tiempos de residencia y las pautas para la relación longitud-diámetro. El tamaño de los tanques se basa en la cantidad de días de almacenamiento y las restricciones de altura. Los datos para tales equipos estáticos se reproducen en forma de una hoja de datos del proceso que generalmente tiene una tabla que proporciona las dimensiones generales, las temperaturas y presiones de operación y de diseño, el material de construcción, la tolerancia a la corrosión y el espesor del aislamiento. La hoja de datos también tiene una tabla que muestra todas las boquillas con sus tamaños y designaciones. También hay un croquis que muestra todas las dimensiones. Para columnas, además de lo anterior, también hay una sección que proporciona el tráfico de vapor líquido que se requiere para que el proveedor confirme el diámetro de la columna y otros parámetros de rendimiento. Para equipos rotativos, por ejemplo, bombas, los datos del proceso incluyen el tipo de bomba, caudales nominales, máximos y mínimos, presiones de entrada y salida, material de construcción y propiedades físicas del medio. Los caudales se toman del balance de materiales y las presiones de entrada y salida, y, por lo tanto, la carga de la bomba se obtienen realizando cálculos de la carga de la bomba. Diseño del equipo. El diseño del equipo es la disposición de varios equipos en una unidad de proceso. Muestra todos los equipos, la tubería principal, edificios, estructuras principales, caminos, vías de acceso y otros elementos de importancia para la unidad de proceso. El equipo debe agruparse dentro de áreas de proceso comunes para adaptarse a la operación y apagado independientes. A menos que se requiera para la operación común o la seguridad, el diseño más económico es aquel en el que los equipos se ubican en secuencia de proceso para minimizar la interconexión de tuberías y acero estructural. El equipo normalmente debe ubicarse a una altura mínima desde el nivel del suelo para facilitar los requisitos operativos y de mantenimiento. Sin embargo, por razones de proceso, ciertos equipos pueden necesitar ser elevados y deben estar apoyados en estructuras tecnológicas. Especificaciones del material de tubería. El paquete de ingeniería básica, BEP, tiene una sección sobre especificaciones de material de tubería, PMS. Un PMS es un documento que contiene la definición de las diversas tuberías, accesorios y todos los componentes relacionados que se utilizan bajo diversas condiciones de presión y temperatura y para diversos servicios. Una definición típica contiene la especificación, el tipo, la clasificación y los datos dimensionales del material para cada servicio, es decir, hidrocarburos, agua de enfriamiento, vapor, condensado, etc. Otros documentos. Hay una serie de otros documentos que forman parte del BEP. Incluyen hojas de datos de proceso de instrumentos, diagrama de causa y efecto, planos de clasificación de áreas peligrosas y manual operativo de supervisión. Adjudicación de proyecto a contratista de ingeniería. El paso inicial en la adjudicación del proyecto a un contratista de ingeniería es la preparación de un documento de invitación a licitar, normalmente llamado ITB. La AGB normalmente la prepara el PMC en consulta con el cliente y generalmente contiene lo siguiente. Descripción general del proyecto con plano de distribución del sitio. Ámbito de trabajo de los contratistas.
Paquete de Ingeniería Básica de los Licenciantes, BEP. Especificaciones de ingeniería para diversas disciplinas. Dibujos estándar. Códigos y normas aplicables. Cronograma del proyecto. Garantías. Condiciones de pago. Términos y condiciones comerciales. Fecha límite para la presentación de ofertas. Para plantas de proceso grandes, la ITB podría ejecutar unos pocos miles de páginas. En el caso de proyectos que involucren varias tecnologías de proceso, podría haber más de una ITB, cada una de las cuales se ocuparía de 2 o 3 plantas de proceso, por ejemplo. Tal agrupación de plantas de proceso se denomina paquetes EPC. Un contratista puede presentar una oferta por uno o más paquetes EPC. En los próximos meses, lo que sigue es la llamada ingeniería de propuestas que realizan los oferentes de los distintos paquetes EPC. La ingeniería propuesta implica una estimación completa de costos de componentes civiles y estructurales, componentes de tuberías, equipos estáticos, equipos rotativos y componentes eléctricos y de instrumentación. En el caso de equipos críticos como compresores, reactores de alta presión, etc., es posible que el licitador incluso tenga que obtener el precio de proveedores competentes. Además, el postor incluye su costo de ingeniería para llevar a cabo las actividades de ingeniería de detalle, adquisición, construcción y puesta en marcha. Después de compilar su precio total, el postor presenta su oferta al cliente. Los clientes tienen los siguientes criterios importantes para seleccionar un licitador que ejecutará el proyecto. ¿Tiene el licitador la experiencia necesaria en las tareas que tendrá que realizar? ¿El oferente tiene experiencia en el país y lugar donde se construirá la planta? ¿El oferente está familiarizado con el idioma del lugar donde se construirá la planta? ¿Cuál es la situación del licitador con respecto a la fuerza de mano de obra? ¿Puede el licitador garantizar el cumplimiento de las normas locales que pueden ser desconocidas para él? ¿Qué referencias tiene el proponente respecto a la ejecución de plantas similares? Ejecución del proyecto. Como se mencionó anteriormente, para unidades grandes, los clientes normalmente realizan pedidos como contratos EPC. Un contrato EPC necesita una fuerza laboral de todas las disciplinas de ingeniería y adquisiciones. Un gran complejo podría involucrar a varios contratistas de EPC trabajando juntos. Antes de que comience un proyecto, el equipo del proyecto debe estar en su lugar. Reunión de lanzamiento del proyecto. La primera reunión en cualquier proyecto en particular se inicia con la llamada reunión de lanzamiento. Esto podría llevarse a cabo en la oficina del cliente o en la oficina del contratista. La reunión ayuda a todas las partes interesadas a tener una mejor comprensión de los objetivos, suposiciones, limitaciones y desafíos del proyecto. En otras palabras, es una etapa para lograr que el contratista de ingeniería y el cliente estén en la misma sintonía y acuerden los pasos para lograr una ejecución efectiva del proyecto. Una reunión de inicio exitosa puede establecer el tono para el resto del proyecto y ayuda a construir una relación entre los equipos del cliente y del contratista y los ayuda a comprender cómo procederá el proyecto. Los participantes de los equipos del contratista de ingeniería y del cliente incluyen al gerente del proyecto y uno o más miembros de cada una de las disciplinas. Para proyectos grandes, algunas personas del nivel de alta gerencia también podrían estar presentes en la sesión inaugural. A partir de entonces, los equipos de varias disciplinas se dividen en diferentes grupos y continúan la discusión relacionada con sus respectivas disciplinas como se detalla en la agenda de la reunión. Una breve agenda típica para una reunión de lanzamiento de proyecto. Ingeniería de procesos. Discusión sobre las especificaciones del proceso y datos básicos de diseño. Discusión y confirmación de los límites de la batería, así como puntos de conexión de materias primas, servicios, productos de derivación y efluentes. Entrega temprana de hojas de datos de procesos críticos. Documentos de ingeniería de detalle a ser revisados por el licenciante del proceso. Ingeniería de detalle. Diversas especificaciones de ingeniería. Códigos y estándares. Plano y diseño del terreno. Límite de batería. Entregables. Aprobación de documentos y tiempo de entrega. Vendedores, proveedores, de equipos aprobados. Gestión de proyectos. Discusión y confirmación del cronograma de entrega de documentos. Discusión sobre el cronograma general del proyecto.
Calendario de reuniones, incluidos el lugar y el método. Método de medición del progreso. Hitos de pago. Ejecución de una planta de proceso. Establecimiento de protocolo de comunicación, nombres de personas de contacto. Confirmación de direcciones de contacto. Obtención. Lista de proveedores aprobados. Revisión de planos de proveedores por parte del cliente. Periodo de respuesta para la revisión de documentos de proveedores. Procedimiento de aprobación de documentos de proveedores. Misceláneos. Construcción. Puesta en marcha. Cuestiones comerciales. Ingeniería de detalle. Como sugiere el nombre, la ingeniería de detalle implica la realización de varios cálculos de ingeniería, la preparación de especificaciones y dibujos detallados. En resumen, se realizan las siguientes actividades. Ingeniería de procesos. La mayor parte del trabajo de ingeniería de procesos ya se realiza en la etapa de ingeniería básica. Sin embargo, el ingeniero de procesos todavía necesita generar toda la información que no está contenida en el BEP, en particular los diversos tambores de purga, los tambores de extracción, los PID de interconexión, los diversos tamaños de línea que faltan, los tanques, etc. Ingeniería de procesos. Además, el ingeniero de procesos necesita brindar apoyo constantemente a diversas disciplinas de la ingeniería. Ingeniería de tuberías. El ingeniero de tuberías genera el diseño detallado del equipo y actualiza los PID en función de la información del BEP. Además, genera las especificaciones del material de las tuberías. Todas las líneas están identificadas por números de línea y están contenidas en la lista de líneas de tuberías generada por el ingeniero de tuberías. Esta actividad se realiza junto con los PID. Se realizan dibujos isométricos que muestran tanto la geometría del tramo de tubería como su ubicación en la planta. Paralelamente, también se genera un modelo de tuberías que incluye racks de tuberías, todos los equipos, edificios, estructuras, plataformas y escaleras. Cuando un PID ha alcanzado un cierto nivel de integridad y se ha preparado el diseño del equipo, se genera el despliegue de material, MTO. El MTO proporciona detalles de todas las longitudes de tubería, válvulas, codos, bridas y accesorios de varios tamaños y clases de tubería. Además, proporciona detalles de elementos de tubería especiales según se requiera. El objetivo de esta estimación de MTO es preparar ofertas y realizar pedidos de componentes de tubería. Por lo tanto, se puede disponer de suficiente material en el sitio cuando comience la instalación de las tuberías. Los ingenieros estáticos y de maquinaria realizan actividades similares con respecto a equipos estáticos, es decir, intercambiadores, recipientes de columnas y equipos rotativos como bombas, compresores, agitadores, mezcladores, etc. El ingeniero estático prepara hojas de datos mecánicos de columnas, recipientes, intercambiadores de calor, etc. Para generar dichos documentos, lleva a cabo cálculos de espesor de capa, clasificación de brida, clasificación de boquilla, cálculos de carga de viento y sísmica y cálculos de carga de boquilla. Asimismo, el ingeniero de maquinaria prepara la especificación de bombas, compresores y otros equipos rotativos. Además, como parte del documento de consulta se generan las siguientes especificaciones. Especificaciones de soldadura. Especificaciones de aislamiento. Especificaciones de pintura. Dibujos estándar. Ingeniería civil y estructural. El trabajo civil y estructural en el sitio de un proyecto comienza bastante temprano en el proyecto, generalmente tan pronto como el trabajo de ingeniería está completo en un 25 a 30%. Por lo tanto, el trabajo de ingeniería en esta disciplina también debe comenzar una vez que el diseño del equipo esté congelado y haya un progreso suficiente en la ingeniería estática y de maquinaria. Las actividades típicas incluyen análisis de estructura y cimentación. Diseño de estructura y cimentación. Preparación del diseño de pilotes, si es necesario. Elaboración de encofrados de cimentación y planos de refuerzo. Elaboración de planos de acero estructural. Eléctrica e instrumentación e ingeniería eléctrica.
El ingeniero de instrumentación lleva a cabo la selección de instrumentos con base en la información del BEP y prepara hojas de datos de todos los instrumentos. Además, realiza la ingeniería de cables, bandejas portacables, cajas de derivación y planos de conexiones. También prepara la lista de instrumentos y los diagramas lógicos. El ingeniero eléctrico prepara la lista de consumidores eléctricos, el diagrama unifilar, el enrutamiento de cables, la iluminación y el diseño de puesta a tierra. Servicios de adquisición. Las actividades de adquisición en una planta de proceso consisten en los siguientes 3 pasos principales. Pedir artículos de planta, maquinaria y bultos. Acelerar la fabricación de los componentes de la planta, es decir, supervisar la secuencia de fabricación de acuerdo con el cronograma acordado. Envíe los componentes de la planta al sitio de construcción. Además, hay una serie de pasos preparatorios importantes como los siguientes. Prepara documentos comerciales. Preparar la estrategia de abastecimiento. Esto incluye determinar proveedores locales y extranjeros. Determinar el número de proveedores. Preparar la estrategia logística, que incluye determinar el número de lotes de envíos, optimizar el número de envíos e identificar la ruta crítica. Consultas flotantes. Revisar documentos de proveedores por disciplinas de ingeniería. Realizar negociaciones comerciales. Y hacer pedidos. Construcción. Planificación de la construcción. La planificación de la instalación de la planta y la maquinaria comienza en una etapa relativamente temprana del proyecto. El cronograma de ingeniería y adquisiciones depende en gran medida de la secuencia de instalación. Por lo tanto, la ejecución general del proyecto se desarrolla hacia atrás desde la fecha de finalización mecánica. La selección de la grúa y el equipo de elevación adecuados es una parte importante de la planificación de la construcción. Movilización del equipo y configuración del sitio. La selección de mano de obra es una parte importante de la movilización del equipo. El personal con la experiencia requerida y el conocimiento especializado de la seguridad del sitio debe ser cuidadosamente seleccionado como parte del equipo de construcción. La configuración del sitio debe comprender instalaciones tales como oficinas, tiendas, áreas de almacenamiento, caminos, cercas, patio de prefabricación de tuberías, instalaciones de comunicación, baños, instalaciones de primeros auxilios, seguridad, etc. El director de obra y su equipo supervisan y coordinan las actividades de construcción. El director de obra reporta al director del proyecto y al cliente. Excavación y cimentación. El trabajo de construcción en un sitio comienza con el reconocimiento del terreno seguido de la preparación del terreno. El terreno está inspeccionado, nivelado y terraplenado si es necesario. Se derriban estructuras antiguas y se habilita el acceso. Las coordenadas están marcadas. Si el suelo es blando, se hincan pilotes. La secuencia de la colocación de los cimientos depende del orden en que se instalarán los equipos según el cronograma. Montaje de equipos y maquinaria. Una vez instaladas las instalaciones del sitio y realizadas las excavaciones del terreno y cimentaciones, se ejecutan los montajes de equipos pesados, es decir, columnas y reactores. Paralelamente, se levantan estructuras de acero sobre las que se instalan equipos más pequeños como tambores de reflujo, intercambiadores de calor, etc. Los racks de tuberías también se montan en este momento. Las columnas altas a veces se entregan en 2 o más piezas y se acoplan en el sitio. Los tanques grandes se fabrican en campo y también se realiza esta actividad. Los proveedores de elementos del paquete son llamados al sitio para supervisar el montaje de elementos como compresores, unidades de refrigeración, sistemas de membrana, etc. Montaje de tuberías. Una vez instalados los equipos y maquinarias, se procede al montaje de los componentes de las tuberías. Las actividades incluyen la prefabricación de carretes de tubería y su montaje, montaje de soportes de tubería, montaje de válvulas y accesorios, y pruebas que pueden ser pruebas hidrostáticas o neumáticas, eléctrico e instrumentación. Posterior al montaje de tubería, se realiza la instalación de elementos eléctricos y de instrumentación. Las actividades de instrumentación generalmente incluyen la instalación de instrumentos de campo, analizadores, válvulas, bandejas de cables y cables, sistemas de distribución de aire para instrumentos, gabinetes,
consolas y cajas de conexiones. Las actividades eléctricas suelen incluir la instalación de cables y bandejas portacables, la fijación de luminarias y cableado, la fijación de paneles y plantas y, en la subestación, la colocación de zanjas, en caso de que los cables sean subterráneos, etc. Prepuesta en marcha. La puesta en marcha de una planta comprende todas las actividades posteriores a la finalización mecánica hasta la certificación de las garantías plasmadas en el contrato entre el contratista EPC y el propietario. Hay dos actividades principales que se incluyen en la puesta en marcha. Precomisionamiento. El precomisionamiento es una actividad posterior a la construcción que lleva a la planta a un estado de preparación para el comisionamiento. Precomisionamiento. Esto incluye todas las actividades que van desde la eliminación de óxido, la carga de lubricantes, la instalación de sellos mecánicos, la eliminación de refuerzos temporales, la alineación de equipos rotativos, la instalación de componentes internos de columnas, recipientes, la carga de catalizadores y productos químicos, el lavado y la limpieza química, mecánica, el secado fuera, pruebas de mantenimiento de presión, vacío, hasta la inertización. Además, la puesta en marcha previa incluye el empaquetado de columnas, la prueba de funcionamiento de los equipos rotativos, el secado de los calentadores encendidos y la calibración y la verificación funcional, de bucle, de la instrumentación. La puesta en marcha de los servicios públicos también se lleva a cabo en esta etapa. Una vez finalizadas estas actividades, la planta está lista para su puesta en marcha. Puesta en marcha. Una vez que se completan las actividades previas a la puesta en marcha, la planta está lista para la alimentación. Las actividades para una planta de procesamiento de hidrocarburos típicamente incluyen lo siguiente. Introducir hidrocarburo en el sistema. Generar circulación de hidrocarburos en el sistema mediante carga de vapor al calentador. Carga de agua de enfriamiento al enfriador superior de la columna. Puesta en marcha del sistema a reflujo total. Introducir alimentación en el sistema. Aumentar gradualmente la carga hasta la capacidad de diseño de la planta. Estabilizar la planta. Prueba de funcionamiento garantizada. Una vez que la operación de la planta se ha estabilizado y está generando un producto de la especificación deseada, el contratista invita al cliente a realizar la prueba de garantía de funcionamiento, PGTR. Durante el PGTR, la planta funciona a la capacidad diseñada durante un tiempo determinado, normalmente de a horas, según el procedimiento acordado en el contrato. Durante este periodo, se monitorean todos los parámetros descritos en el procedimiento. Al final de la prueba, si se determina que todos los parámetros cumplen con las especificaciones, se considera que el PGTR está completo. Sin embargo, si no se cumplen algunos de los parámetros, se repite el PGTR hasta que todos los parámetros estén de acuerdo con las especificaciones. Luego de completar con éxito el PGTR, el certificado de aceptación de la planta se entrega al contratista. Posteriormente, se realiza el pago final al contratista. Esto marca la conclusión del contrato. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.